Muy buenos días para todos mis amados, sea el Señor en este día, llenando nuestros corazones más y más de su presencia. Así como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, podamos conocer su verdad y podamos hacerla visible a través de cada una de nuestras vidas, que podamos ser el reflejo del Señor a través de tener la palabra de Dios escrita en las tablas de nuestro corazón. Que hoy sea un tiempo en donde podamos seguir siendo edificados por la Escritura. Le invito a que usted comparta ese mensaje con todos sus contactos para que no solamente usted, sino muchas almas sigan siendo totalmente edificadas, sean totalmente edificadas por el poder de la palabra del Señor. Y comente allí a través del chat, salúdenos a través allí en la cajita de comentarios, queremos leerles, pero también queremos que opinen con respecto al tema que estamos desarrollando en estos últimos tiempos devocionales. Bienvenido, bienvenido a este su canal, a este su tiempo devocional. Hoy vamos a seguir hablando de este gran tema que en realidad ministra nuestras vidas, fortalece nuestras vidas, edifica nuestras vidas y nos ayuda a prevalecer, a permanecer, a serle fiel al Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles. Estamos tratando el tema almas sacudidas por la tormenta. Y este es el tercer y último tema que trataremos a través de este salmo maravilloso como lo es el Salmo 43. Vamos a entrar en materia y le invito a que usted abra su Biblia y en el Salmo 46 y vamos a leerlo nuevamente todo para que podamos comprender lo que ya hemos trabajado. Si quizás no ha escuchado los mensajes anteriores, le invito a que lo haga a través de nuestra página de YouTube, a la cual le invito a que se suscriba y active las notificaciones Misión Cristiana Internacional Renacer. Vamos a ir a estos textos bíblicos en el Salmo 46. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes se alegran, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá, al rayar el alba de Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado a los carros al fuego. Quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un salmo precioso, un salmo maravilloso en donde hemos visto lo que es el refugio de Dios. En el refugio de Dios, en el poder de Dios, perdón, encontramos su refugio, en el poder de Dios encontramos su reposo. Pero también vimos la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios en cada una de nuestras vidas, que trae consolación, pero también trae bienestar a nuestras vidas. Y hoy estaremos trabajando lo que es la paz de Dios. La paz de Dios. Esto es muy importante porque aún en medio de las tormentas, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de los problemas que muchos de nosotros tenemos que enfrentar, lo que menos tenemos nosotros es paz. Vimos a partir del versículo 8 hasta el versículo 11 la manera en que Dios reacciona, ¿verdad? Vemos cómo la tierra se estremece, vemos
cómo las naciones son destruidas, vemos cómo el Señor pone paz, en este caso, trae paz, pero trae esa paz calmando lo que es la guerra, destruyendo por completo lo que es todo tema de guerras. Y esto es muy importante para cada una de nuestras vidas, porque vivimos en tiempos que al estar bajo la gracia del Señor Jesucristo, ya nos estamos refiriendo a un tema ya más eterno, al reino de los cielos, ¿verdad? Mientras que el salmista, aunque trataba estos temas sin dejar de ver la eternidad, porque cuando se acabará la guerra si no es cuando el Señor venga y traiga definitivamente esa paz. Sin embargo, hay una paz falsa en el mundo. Y esto es necesario verlo porque el Señor ha dicho que en los últimos tiempos, aún antes de que Él venga, muchos escucharán, habrán rumores de paz. Habrá paz, supuestamente habrá tranquilidad, no habrán más problemas, no habrán más guerras. Y es lo que todos los presidentes, hoy por hoy, presidentes, reyes, gobernadores, hoy por hoy prometen. Pero esa falsa paz es lo que hace que anuncie la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que estamos viendo para estos tiempos. Sin embargo, al ver cómo en muchas situaciones nuestras almas son sacudidas por las tormentas, es decir, por los diferentes problemas que nosotros tenemos, cuando conocemos lo que ya vimos, el poder de Dios y que la presencia de Dios está con nosotros, pues definitivamente viene esa paz de Dios. Veamos nuevamente lo que dicen estos versículos finales, versículos del 8 al 11. Dice, vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. O sea, hasta aquí lo único que vemos es que hubo guerra, que hubo destrucción, que hubo una pelea bastante fuerte, pero que el Señor, en este caso, ha puesto fin a todo eso, como lo dice el versículo 9, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Maravilloso poder hallar allí todo lo que el Señor puede llegar a hacer, todo lo que el Señor está dispuesto a hacer. Maravilloso poder darnos cuenta que con el Señor no se juega y que todo lo que el Señor ha declarado en su palabra, Él lo cumplirá. Mire lo que está pasando allí en California. Mire todo lo que está sucediendo allí en Hollywood, en Los Ángeles. Es un asunto bastante complejo. Muchos se atreven a decir que es un castigo de Dios. Bueno, Dios tampoco es que permita cosas que no estén en su control. Dios permite absolutamente todo y por eso en la paz de Dios vemos la providencia del Señor. Esto es importante porque Dios está actuando. Dios permite cosas, pero Dios también provee cosas. Todo lo que Dios hace, lo hace para entender primeramente quién es Dios y quiénes somos cada uno de nosotros. Que eso nunca a nosotros se nos olvide. Los caminos de Dios a veces no son fáciles, ni siquiera son fáciles de comprender, de entender. Nos hacemos muchas preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede lo otro? ¿Por qué a mí que soy tan bueno? ¿Por qué a mí que soy tan piadoso? ¿Por qué a mí que soy tan santo? Y esto le sucedió inclusive al santo Job. Vemos las tribulaciones, los procesos, cada momento, cada dificultad, pero el Señor estuvo allí con él. Cada acontecimiento está bajo la providencia de Dios, que hace que todas las cosas obren para bien. Esto me hace acordar a las palabras del apóstol Pablo, claro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, en donde dice que todas las cosas que nos pasan a los que aman a Dios,
pasan o suceden para bien. Y esto es muy importante porque muchos de nosotros no queremos estar bajo la voluntad de Dios, tampoco respetamos la providencia de Dios, porque Dios actúa de mil maneras y actúa para el bienestar inclusive del mismo creyente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le conocemos a Él verdaderamente, ¿qué puede proveernos a cada uno de nosotros en medio de las dificultades? Claro, hay una virtud bastante importante a través del fruto del Espíritu Santo y es la paz que el Señor traerá. Hay palabras que el Señor nos indica también que Él no da la paz como la da el mundo. La paz que en este caso Dios da es totalmente diferente. Dios nos está hablando de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para poder comprender todo esto, necesitamos a veces vivir por esas circunstancias, por esas dificultades, para darnos cuenta que aún en medio de la tribulación, Dios trae la calma, Dios trae la paz, Dios en este caso nos da a nosotros la serenidad, como que la confianza, ¿verdad? Estén tranquilos, no se preocupen. Está sucediendo esto, te está pasando esto, pero yo tengo el control. Y cuando nosotros encontramos en Cristo Jesús lo que Dios le otorga, le ha dado dominio, le ha dado poder sobre todas las cosas, definitivamente solamente habrá una paz en nuestros corazones cuando creamos verdaderamente en el Señor. ¿Vienen tribulaciones? Sí. ¿Vienen problemas? Sí. ¿Vienen angustias? Sí. ¿Vienen aflicciones? Sí. ¿Quizás viene la enfermedad? Sí. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que me da la seguridad, eso es lo que me da la calma, a diferencia de lo que sucede a través del temor, de lo que sucede a través de la angustia, del desespero, ¿verdad? Eso nos puede llevar a nosotros a la destrucción, eso nos puede llevar a nosotros a la perdición. Por ejemplo, escuchamos el diagnóstico médico cuando dice, tienes cáncer, toca hacerle quimioterapia, radioterapia, pero lo más probable es que te vayas a morir en tanto tiempo, porque en ciertos días el cáncer va a invadir tu cuerpo, ¿verdad? Y esto te va a matar. ¿Eso trae calma? ¿Trae paz? Claro que no. Eso al contrario, quizás a muchos les angustia. Y aunque el médico haya dicho, durarás un año más a través de este procedimiento, a través de este tratamiento, solamente te resta un año de vida. Con los pensamientos, muchas personas no duran un año. Duran 2 meses, 3 meses, un mes, porque se echaron a morir. Pero eso es lo que trae el enemigo quizás cada vez que hay un momento de dificultad, como que hay angustia, como que hay desespero, como que no sabemos reaccionar y no sabemos ir delante de la presencia del Señor y no sabemos aprovechar los tiempos que Dios nos está otorgando, porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Esto trae la paz a un alma que ha sido azotada por la tempestad. Esto trae confianza a un alma que ha sido azotada por los momentos de dificultad. Otros ejemplos claramente los podemos hallar en Pedro. Cuando fue llevado a la cárcel, este hombre al siguiente día iba a ser, ¿cómo lo digo? Iba a morir, ¿verdad? Este hombre lo iban a matar, lo iban a ahorcar o a crucificar, qué sé yo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Pedro dormía. ¿Quién puede dormir sabiendo que al otro día va a morir? Solamente la paz que Dios pone en el corazón. Este hombre sabía que si moría, su vida no estaba perdida, ni su vida, como dice el Salmo 16, iba a quedar en el Seol. Su vida iba para el reino de los cielos, no tenía nada que perder, pero aún así Dios le dio libertad. Algo similar sucedió con el apóstol Pablo. Este hombre iba a morir, este hombre iba a perecer, estaba también en la cárcel, y Pablo habla de la libertad que Dios traería sobre su vida y no habla en la emocionalidad, ¿verdad?, de la libertad física.
Él hablaba ya sea para vida o ya sea para muerte. Esa libertad a la que se refería el apóstol Pablo era una libertad que sabía que Dios podía tanto abrir las cárceles, por eso se habla de la providencia de Dios, o sabía que podía morir allí en este lugar. ¿Pero por qué era una libertad? Bueno, porque si moría, iba para el reino de los cielos. ¿Qué podemos nosotros perder? Aún en medio de las tribulaciones, lo que más genera angustia, lo que más genera temor, es que nos digan que nos vamos a morir. Es que pensemos que vamos a morir, pero en realidad, si esto está en nuestros corazones, entonces nos estamos aferrando a la vida terrenal. ¿Y cómo entonces nosotros podremos experimentar la vida eterna? ¿Cómo nosotros, si nos da miedo morir, cómo entonces un día vamos a estar en el reino de los cielos y más bien nos estamos preparando para ese momento especial, para participar de las bodas del Cordero, para estar allí en la presencia de Dios? Así que mis amados, cuando nosotros tenemos esa paz que tuvo Pedro, que tuvo Pablo en los momentos de dificultad, que muy bien decía el apóstol Pablo que todas estas cosas que nos suceden para bien a aquellos que aman al Señor, es entendiendo que aunque hayan sufrimientos en este mundo, la paz que Dios nos trae es la que nos llevará un día a experimentar el reino de los cielos. En el versículo 11 me encanta porque vemos la protección de Dios. En el versículo 11 nosotros podemos encontrar un tema bastante importante para cada uno de nosotros. Dice que el Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿Usted se imagina eso? Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Cuando hablamos del Dios de los ejércitos, y si detallaste muy bien lo que dice el versículo 10, te vas a dar cuenta de que el Señor le ordena a David, al pueblo. De hecho, fue parte de una guerra cuando el Señor les dice: quédense quietos, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Esto es muy importante, porque en medio de la guerra, David lo expresaba no por un pensamiento teológico, no por una revelación que vino del cielo y que decía: no, mira, yo soy el poderoso y voy a... No, no, no. David lo conocía porque lo escuchó, lo pusieron por obra y vieron lo que Dios fue capaz de hacer al confundir dos ejércitos. Claro, cuando viene un ejército a la guerra, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que tocar el shofar, tienes que anunciar que viene el ejército, que nos van a atacar, que tenemos que prepararnos, que tenemos que salir a la guerra. Bueno, lo primero que tiene que hacer un ejército es alistarse para la guerra, salir a pelear, salir a combatir, salir a conquistar. Pero ¿qué fue lo que sucedió allí? El Señor les dice: no salgan a la guerra, pero no peleen, quédense quietos y conozcan que yo soy Jehová. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Quizás uno haciendo parte del ejército de Israel y que el Señor nos diga: quédense quietos cuando viene no solamente un ejército, sino vienen dos. A uno le temblaría, le tiemblan las piernas. A uno le da de todo. Nos van a matar, nos van a destruir. Pero estos hombres aprendieron a confiar en la protección de Dios. Estos hombres se quedaron quietos. Estos hombres hicieron lo que el Señor les había ordenado. Y cuando vienen estos dos ejércitos, el poder de Dios descendió allí y trajo confusión a estos dos ejércitos, tanto así que pensaron que eran enemigos y se destruyeron entre ellos mismos. El pueblo de Dios, el ejército de Israel, allí no movió ni un solo dedo. Conocieron el poder de Dios y el poder de Dios fue lo que hizo que los hombres le exaltaran, le conocieran como tal. Cuando nosotros vemos entonces esta escena, definitivamente, allí es donde empezamos a conocer el poder de Dios, el poder de los ejércitos,
del Señor de los ejércitos. Es cuando vemos no solamente un ejército conformado físicamente, sino cuando vemos el ejército espiritual que obra a favor de cada una de nuestras vidas, que trae protección a cada una de nuestras vidas. Este gozo que Dios pone en cada uno de nuestros corazones puede sonar como música a nuestros oídos cuando estamos afligidos. Si Dios hizo lo que hizo al confundir estos ejércitos para que se destruyeran, si Dios, que se lo recuerda constantemente a todas las generaciones de los israelitas para que no se olviden de a dónde los sacó el Señor, y es que destruyó al ejército, a Faraón de Egipto, los destruyó, el mar se cerró nuevamente y los destruyó a todos. Si vemos que el Señor venció la muerte y tiene el poder para resucitar a los muertos, hermanos, allí es donde vamos a tener esa seguridad en el Señor. Es música a nuestros oídos, conocer el poder de Dios que actúa a favor de nuestras vidas. Dios es nuestra segura defensa y nuestra protección, su presencia. Y, perdón, su presencia es la promesa de victoria. Y lo único que puede traernos a cada uno de nosotros es auténtica paz. Mis amados, Dios nos ha escogido y nos ha escogido con un propósito. Primeramente es el hacer la voluntad del Señor. Aún en medio de esas circunstancias, mire la Biblia detalladamente. Mire por qué los profetas, por qué los apóstoles, los discípulos del Señor tuvieron que morir por la causa, por hacer la obra del Señor. Démonos cuenta, detallemos, ¿por qué murieron? Si no fue por hacer la voluntad del Señor. Esto es importante considerarlo, porque cuando no lo consideramos perdemos de vista la elección que Dios trae. ¿Por qué nos eligió? ¿Para qué nos eligió? Si nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, probablemente vamos a ser sacudidos por las tormentas como todos estos hombres fueron sacudidos por las tormentas. Mira, hace muy poco, no hace más de un mes, vimos un caso en donde una familia pastoral fue brutalmente asesinada. Por ahí escuché otro caso, pero no leí el comunicado de un pastor que también lo mataron. ¿Ustedes creen que esto no es, ¿cómo se dice allí? Como el preámbulo de lo que va a empezar a suceder, de la persecución que habrá sobre la iglesia. ¿Ustedes no creen que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y hacemos la voluntad del Señor y predicamos tal y cual como está escrita, no creen que vamos a empezar a ser perseguidos? Si somos perseguidos por la misma iglesia, que se dice ser iglesia, si somos perseguidos, atropellados, juzgados, criticados por predicar el evangelio de la salvación, ¿cuánto más sucederá con las personas del mundo cuando entiendan que no está bien lo que están haciendo? ¿No fue lo que sucedió con Noé cuando estaba haciendo un arca? ¿Lo creyeron loco? Pero no fue cuando vino destrucción sobre la humanidad en donde Dios halló gracia solamente en Noé y en su familia. No es como dice, mire lo que pasó allí en California, no es como dice la palabra que ya que los finales de los tiempos no será por agua, sino que será por fuego. Sucederán muchas cosas, pero quizás muchos de nosotros no estamos preparados para esto, porque quizás no hemos comprendido lo que todos estos hombres tuvieron que pasar.
que aún en medio de las tribulaciones, él podía tener la paz que solamente Dios puede dar. Por eso concluimos con eso, entendiendo el poder de Dios, entendiendo la promesa de Dios y entendiendo la paz que solamente Dios puede dar. Mis amados, busca a Dios, conoce a Dios, conoce los atributos de Dios, conoce el carácter de Dios y te vas a dar cuenta cómo tu vida empieza a tener un giro totalmente diferente, en donde vas a permanecer fielmente en el Señor, en donde tu vida no será sacudida. Cuando hablo no será sacudida, hablo con respecto a dónde estás sembrando, dónde estás edificando, sobre tierra o sobre la roca. ¿Dónde estamos edificando? En un lugar que es Cristo, para ser cristianos inamovibles, o en un lugar que es el mundo, sobre la tierra, en donde un día todo será devastación, destrucción. ¿Dónde estamos edificando? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Conocemos al Señor? ¿Hay paz en medio de las circunstancias? Un día estaremos en el reino. Nada de lo que vivamos en este mundo será pérdida. Todo será ganancia en Cristo Jesús. Cuando estemos en el reino, probablemente diremos: valió la pena permanecer en el Señor y hacer la voluntad del Señor. Mis amados, no desmayen, permanezcan firmes, sigan hacia adelante, levántense, confíen en el Señor y vean la victoria que solamente Él traerá. Un abrazo para todos, mil y mil bendiciones. Nos vemos para una próxima, si así el Señor lo permite. Chao, chao.